yo creé un monstruo, Ujú. yo lo defino así, y comencé a llenar vacíos de ese monstruo con el licor. Total. Pero nadie nunca en la cabeza se ha preguntado si él está pasando por una situación que en ese momento sentí que era primordial el Juan ser humano, ¿me entendés? Y porque yo amo mi club, soy hincha, entonces Hola, hola, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos nuevamente acá, por estar en una nueva entrevista. Seguimos por nuestro paso en Cali con entrevistas muy buenas por lo que han visto. Antes de cualquier cosa, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, en todas partes como un break oficial, en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, en todas. Y ahora sí, voy a presentar a Juan Sebastián Quintero Fletcher. Fletcher. correcto. Casi me cae una calza diciendo el apellido. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Tú cómo Muy vas? bien, muchas gracias por recibirnos acá. Sé que estás en un momento de concentración, pero muchas gracias por abrirnos las puertas para conversar un rato y esperamos pasar un rato agradable. Así es, no, gracias a ti por la invitación y por este lindo proyecto que tienes. Muchas gracias. Lo que voy a empezar es por donde casi me quedo ahí, el Fletcher. Fletcher, Fletcher. Fletcher. ¿De dónde es ese apellido? Es inglés, Mm, es inglés de Inglaterra, viene de parte de la familia de mi madre, del abuelo, o sea, de mi abuelo. sí, Y bueno, ya de ahí para allá sí es ya no historia que sé yo no si. sé, ahí ya me pierdo, pero pues de parte de mi madre. ¿Y nunca pensaste en ponerte Juan Sebastián Fletcher, como para causar más? No, mira que no, mira que, bueno, ya cultural de nosotros Sí. que siempre Ay, el perfecto. apellido paterno pues lo pone, Sí, ¿no? Pero mi madre sí siempre me decía como que ponelo. sí, ¿por qué no te pones el Fletcher cuando iba a la selección y eso? Pero no, siempre me quedé con el del viejo Quintero. Bueno, yo quiero saber un poco cómo fue esa infancia de Juan Sebastián. ¿Cómo fue cuando te preguntó cómo era Juan Sebastián cuando tenía 8 años? ¿Cómo era tu infancia? Bueno, siempre fui un niño amante al fútbol. Ujú, Desde que tengo memoria me encantó jugar fútbol, me escapaba de las clases en los recreos a jugar ujú. fútbol. Mi vida giraba en torno al fútbol, literal. En la casa, llegaba a la casa, dejaba la maleta y me iba para la calle con los amiguitos de la cuadra, del conjunto a jugar fútbol. Eh, Mis padres también siempre me apoyaron desde pequeño. Obviamente siempre me decían como que acompañarlo siempre El estudio. con el estudio. Yo llegué al Cali como a esa edad, como a los 8 9 Sí, años. Me acuerdo que llegué a un intercampus. En ese tiempo el Cali tenía muchas filiales. sí. Y llegué al intercampus y ahí me vio Américo Orbes, que en paz descanse, que fue pues mi mentor. Eh, y él pues ahí comienza mi carrera pues en las bases del club, en la categoría gorrión, en la baby, fútbol, en la ¿Jugaste baby? sí, Sí. claro. ¿Y cómo les fue? Bien, nosotros ganamos todo. ¿Y quedaron campeones? Sí, ¿Y contra ganamos quién? todo. Contra Boca, aquí Sí. Boca era uno de los rivales más Más fuertes. fuertes. América, Sí. la Sarmiento ya venía como más abajito, pero sí, nosotros ganamos todos, teníamos una bandísima. Y el rival, yo creo que ahí la rivalidad siempre está el Cali con Medellín, o sea, Valle con Antioquia. En selecciones, sí, En selecciones sí. total. Y también te tocó selección. También, También. después de ahí, más o menos como a los 13, 14, Ujú. ya tocaron las selecciones Valle y claro, el rival mayor era Antioquia. Me acuerdo que cuando jugamos contra Antioquia llegaba el presidente de la liga, Weimar, en ese tiempo Sí, y todavía, ¿no? todavía. Y era, no, hay tanto de más si le ganan a Antioquia, ¿verdad? Premio. Sí, ajá. Claro. Y también quedé campeón también con la Valle. Sí, la verdad crecí con generaciones muy ganadoras, demasiado Bueno, ganadoras. y en ese punto donde los papás te dijeron, igual tienes que ir estudiando algo por si algo, tenían claro que sí o sí tenías que llegar, porque muchas veces les dicen, muy bien el fútbol, pero van siendo 15, 16 años, pero igual piensan en estudiar algo o te apoyaron al 100. Sí, mira que yo le agradezco demasiado a mis padres porque obviamente mi mamá siempre me pedía que terminara el bachillerato sí o sí, era lo único que ella me pedía. Yo estudiaba en el liceo francés. Llegó un momento que
comenzaron a subirme de categoría y entonces ya los horarios no cuadraban con el colegio. Sí. Entonces llegó un momento que le dijeron a mis papás, o es el fútbol o es el colegio. Y ellos tuvieron esa valentía, esa decisión, porque en realidad yo era un tiro al aire. Total. Y dijeron, no, no la vamos a jugar, es tu sueño, no la jugamos. Y me apoyaron 200%. Me cambiaron de colegio y bueno, pasé a otro colegio, al Berchman, acá en el sur. Ahí hice una cagada, me peleé con un man. ¿Y por qué? Nada, pues una bobada. Un intercolegio, sí, un alegato, le renté la nariz y llamaron a mi mamá. No, mire, la vamos a dejar terminar el año, pero no puede estudiar más aquí. ¿Y qué año fue ese? O sea, ¿en qué año estás cursando? Fue como octavo, si no estoy mal, octavo, sí. Y le dijeron, no, le vamos a dejar terminar el año, pero no continúa más aquí en el colegio. Y bueno, ahí hasta que ya llegó esa etapa de los 15, 16, pero ya estaba muy próximo al equipo profesional, ya estaba en Selección Colombia. Entonces ya mi prioridad era el fútbol. Y ya ellos dijeron, no, te vamos a meter aquí a un adelantado, y ahí terminé mi bachillerato, pero mi mamá me dijo, tenías que terminar. Y o sea, sí, con las uñas, pero terminó. Exacto, y ya ahí fue, ya comencé con el equipo profesional a los 17 años, que fue mi debut, y bueno, ahí ya. Yo siempre he tenido una pregunta, y es que en torno al fútbol, el fútbol es el deporte más popular. Tú vas a cualquier barrio, hay una cancha, los niños salen a las cuadras a jugar, pero normalmente la realidad del futbolista colombiano y suramericano es una realidad muy difícil, que realmente lo hablaba con varios compañeros, que a los 9 años la responsabilidad es que necesitamos que saber que es tu familia adelante, que es vas a cambiar la vida de todo el mundo. ¿Esa era tu realidad o no vivías como con esa presión? No. Esa no fue nunca mi realidad. Mis padres nunca me vieron así como la salvación de ellos. Jamás. Mi padre hasta el día de hoy tiene un gran empleo. Entonces nunca me vieron así, ¿me entiendes? Nunca me vieron como la salvación de ellos. Pero sí, en muchos momentos de mi vida, yo mismo me puse esa presión, ¿me entiendes? Sí. Ellos nunca me la impusieron, pero yo sí me la puse, como que ellos se la jugaron en tantas cosas por mí que yo tengo que retribuirle el doble, el triple, 4 veces más, ¿me entiendes? Entonces, ellos no me la impusieron, pero yo me la puse muchas veces. Y en el entorno del fútbol, ¿cómo es esto? Porque también he escuchado algunas historias que muchas veces hasta se excluye, o sea, muchas veces los mismos jugadores dicen, no, es que a nosotros nos toca más duro, nosotros hacemos, él ya lo tiene, él no tiene tanta necesidad como nosotros. ¿En algún momento en esa parte formativa te tocó un poquito como esa? No, cero. Lo que decía, por ejemplo, Litecia, que hicieron como no, cero. Porque yo siempre, claro, yo veía todo eso, entonces yo veía que a los que eran así, los excluían, literal. Decían, no, este es el tanto. Yo hacía todo lo contrario. Yo cogía bus, yo le decía a mi mamá, no me recojas, yo quiero irme en bus, yo quiero irme caminando. Yo salía caminando de Confandi hasta Licencia a coger la recreativo. Claro, yo ya hacía todo con ellos. Para que ellos me sintieran como parte. Claro, como para que no dijeran que estás agrandado, es de otra familia, pues. Total, entonces yo hacía todo para que ellos me vieran como parte de su manada, ¿me entendés? Y entonces, claro, crecí con ellos y yo creo que yo estaba en los dos contrastes, porque en el colegio eran los más adinerados de la ciudad y acá eran los de muy bajos recursos. Entonces, y siempre me pareció que eran mejores seres humanos los de acá, los del fútbol. Sí. Entonces siempre me tiré más para el lado de acá que para el otro bando. Entonces eso te ayudó, pero mira que sí existe muchas veces eso. Muchas veces, o sea, claro que sí. Si venís de una buena familia. No solo ni los jugadores, sino que los mismos profesores o los mismos directivos ya te van a ver con otros ojos, como que, no, este no necesita, tal cosa, porque estamos mal. En la mente está. Se forma un mal pensamiento, exacto, que no debería ser así. Total. ¿Me entendés? Porque en realidad sería alguien mucho más completo, con una base ya muy estructurada, pero que aquí lo vemos diferente. Sí, total. Entonces yo la pillé una vez de pequeño y dije, no,
tengo que tirarme para este bando y en realidad me sentía mucho Sí. más cómodo O con sea, ellos. te sentías como Total, natural. O sea, no como exactamente. que me toca fingir pues para No, que me acepten. Eras exactamente, de era ellos. de ellos, ajá. Eras de ellos. Y de ese grupo, cuando estás empezando, todavía tenés compañeros que eran debutados, que todavía estén. Sí, claro, está, bueno, es Sebastián Rincón, Sí. el hijo de Freddy, Ujú, está Estefano Arango, que ahorita está en claro. Chico, eh, ¿qué otro por ahí Pero se me son pocos escapa? los que Muy logran, pocos, o muy sea, pocos. Yo me acuerdo que Américo, cuando estábamos así, Baby Fútbol, Gorrión nos decía, de estos 30 máximo llega uno o dos. Y literal es y así. literal es Y así. hoy en día yo lo he hablado eso con mi esposa y le decía, mi amor, solo estamos dos jugando profesional. ¿Y crees que la clave también es el insistir o en las oportunidades o en qué va, Uy, en muchas qué cosas juntas. son? Obviamente, insistir, la disciplina, muchas cosas, pero también Diosito te va colocando oportunidades Sí, que hay que que hay que aprovecharlas, aprovechar, ¿no? pues claro, porque Total. está en las manos. ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder? ¿Qué No, dijiste? O la, o siempre siempre. creí mucho en mí. Sí, siempre. Siempre, siempre. Siempre aposté mucho en mí. Toda tu Me da mucha familia confianza. y toda tu familia es del Cali, supongo. Todos somos del Cali. Todos. Todos. Entonces yo necesito saber la historia de la primera vez que te convocaron, de la primera vez que te llamaron, porque bueno, usted venía ahí detrás, ya te estaban empezando a llamar, Sí. estabas ahí. Pero ¿cómo fue el ya saber que ibas a estar en un equipo profesional durmiendo con ellos todo? Bueno, eso fue con el profe Leonel Álvarez. Eso Sí, fue, nada más y nada menos, me sí, cuenten. Leonel, ajá. Eso fue 2013, si no estoy mal. 2012, 2013. Sí, Y él me llamó, me dijo que ya quería que hiciera parte del equipo profesional. Yo estaba en la selección sub-17, sub-18 de sí. Selección Colombia. Y él me dijo, no, ya quiero que hagas parte del equipo profesional, papá. Papito, Y sí, papito, papito. ajá. Y no, y el primer partido fue en Pasto, contra Sí. Pasto. Y el aterrizaje en Pasto que, Nada, o decirme sea, a mí que yo le tengo un miedo a le los tenés aviones, miedo a los aviones. demasiado. Y entonces, y te toca esa inauguración. Imagínate, ¿ah? Entonces, Sí, no, y eso ya te fue. habían dicho, Sí, no, no sabía, no no sabía. sabían, pues no, Sí, primera, o sea, iba a comenzar a viajar más que todo con el equipo profesional sí. a Colombia, en Colombia, pues. Y no, y yo le tengo un miedo a los aviones increíble. No lo he podido superar. No. No, Bueno, ya ahorita hablamos de ese tema porque vale. está chévere. Y bueno, fue en Pasto, ese día quedamos, si no estoy mal, 3-3 o 3-2 perdimos, algo así, pero hicimos un buen partido, me fue muy bien individualmente Sí. también. Y bueno, desde ahí ya Ya te comienza mi fuiste. historia con el equipo ¿Y profesional. qué palabras te dijo Leonel? No, literal así, Sí, papito. papito, él hacía la convocatoria, enviaban Sí, la convocatoria, ¿no? Y yo cuando me vi ahí, no, eso, mi mamá llorando, mi papá no se las claro. creía, porque pues es algo que vos trabajás, imagínate, desde los 8 años, Ujú. que es como un sueño muy Como graduarse. total, y es como, es un sueño muy lejano, pero verlo ahí, eso es algo increíble. Bueno, ahora, sino que me gustan esas historias que hay detrás de los jugadores, porque nadie, o sea, yo sé que la gente sabe, es un ser humano, pero no se imagina todo lo que hay Sí, detrás, los total, miedos, las total. luchas, todo, uno de esos es el avión, o sea, casi que todas las semanas tienes que viajar Sí, es una y le tienes locura. pánico a los aviones, entonces, ¿cómo haces? Pero hubo un suceso o algo que te No, no, marcara no, no, toda la vida, siempre. siempre. Y sí, obvio, siempre. Y eso es lo como vos decís, una lucha que no he podido superar y me subo a un avión y medio hace turbulencia y yo, ay, Dios mío, Dios mío. Y le tengo mucho miedo en realidad, Y te mucho tomaba miedo. algunas goticas, No, y nada, nada, o nada. sea, Sí, vamos. pero mucho ¿Y miedo. te gozan los compañeros o no? Sí, obvio, me cogen de Claro, recocha, como que, uy, ese man tan grande, que grande. lo ve, que tan bravo, que no sé qué, y mire, lo vea. Sí, sí, ¿Y sí. qué otro miedo tenés así? ¿Que tenga miedo? Sí, otro No, miedo. varios, mira que he conocido varios. ¿Cuáles? En Brasil tenía Sí, uno que se llamaba Bruno Nazario, ahorita está jugando en sí, China. Y también le tenía también. mucho miedo. Bueno, aquí Julián, Julián Gómez sí, también. le tiene Ah, lo va a decir en sí, estos sí, días sí. que lo vea, le digo. ¿Y qué otro miedo tenés vos? ¿Qué Tengo fobias con fobias? ¿A qué? animales.
a los Ok, sapos. Tengo a los sapos. demasiado. Yo me imagino Uy, ese a hombre los sapos. grande, así, No, y ve yo un sapo hasta ahí le le llega, corro, le corre, le corro. y tan Sí, rudo, no, tan le rudo. corro, le corro. Y a las Sí. cucarachas, No, a eso no. Las ratas, esos animales, hasta, ratas, culebras, les corro, no, no. hasta ahí. Sí, no, por ejemplo en Brasil, en la casa que vivíamos tenía piscina y tenía como eso era que, como un sauna que daba con la piscina, ¿no? Sí, Entonces, claro, por eso llegaban muchos sapos. sí, claro. No, y eso era una locura, nos tocaba Y fumigar a toda hora. Y mi esposa no le tiene miedo a eso, entonces se ríe, porque ella creció en el campo. claro. Y claro, entonces me recochaba, entonces los cogía, como que los recogía para sacarlos de la casa y me hacía así, me amagaba y yo, no, No, y yo yo no. salía corriendo para el segundo piso y yo, Caterina, deja de molestarme. Cada que está bravo yo voy y le tiro un sapo. O Sí, sea, sí, se portó sí. mal, le tiro el Pero sapo. sí, una fobia. Yo tengo un video por ahí en Brasil, en Fortaleza. Claro, los compañeros sabían y un compañero hizo una caja y metió un sapo adentro. Y yo estaba así acostado cuando llegó con Pues casi te muero. la caja de regalo y todo el mundo grabando y guau, guau, guau. Y yo me puse serio y yo ¿Serio? le dije, hermano, si vos me dejas ese sapo aquí, se daña la relación de los dos y nos vamos a los golpes y se daña Se daña este sí, camerino. se daña. Y entonces ya cuando él me vio serio, no, Ya, cogió la caja y se la se llevó. fue. No, Pero pero es que es un momento donde, no, pues imagínate, vos sabes que cuando uno le tiene fobia a claro, algo, no. no, es que, y es una cosa que a uno le tiembla todo. O sea, Total, total, total. bueno, ya que tocaste ese tema de Brasil, quiero saber cómo fue ese cambio. Porque una cosa era acá, estás en Cali, hiciste todas las... Era como tu casa. Eso puede ser como tu hogar, tenías tu familia, estabas cómodo. Pues los retos del fútbol, que obviamente, seguramente hay muchos, pero en tu círculo de apoyo. Te vas para Brasil, ¿a los cuántos años te fuiste ya? Yo me voy a Brasil, yo tenía, creo que 22, 21, 22, si Igual no estás estoy pequeño, mal. pero ya estabas un poco más... Sí, sí. Igual yo había estado un año en España. Claro, ¿verdad? Sí. Ajá, estuve en España. Bueno, entonces hablemos de ese primer cambio de irte lejos a Vale. España. ¿Cómo fue ese primer? Duro, me dio muy duro. Más que todo porque sentí que la cultura del español era como que muy racista con el suramericano. Ujú. Son muy cerrados, eran muy cerrados. Y nosotros somos muy calurosos. Por ejemplo, para contarte una anécdota, llegué al camerino y uno siempre como que, uy, háblame, ¿cómo estás? No sé qué, Dios te bendiga, Sí, ta. Y los manes como que, así, ni dan sí, la como mano. que ya y ya, y refrío y nada, como que, uy, bienvenido, ¿cómo estás? Ta? Que te vaya muy bien. No, nada, resecos. Entonces yo, uy, está así, entonces ya está, primer impacto Y se ese. va a hacer difícil. Obvio, primer impacto ese. Después, nosotros somos muy creyentes de Ujú. Dios y allá eran como que, hostia, me cago en Dios, me cago en no sé qué, y yo, pucha, ¿qué fue con estos manes? Como que me cago en Dios. Sí, sí me entendés, entonces yo como que, uy, ¿qué pasó? Bueno, muchas cosas, Cosas raras, diferentes. claro, una cultura totalmente diferente. Yo, por ejemplo, nunca conocí a los vecinos que tenía al lado. Eran muy fríos, sí. Que acá entre tanto uno dice que acá cada uno es por su lado, pero uno al menos sabe vive al lado. O sea, al menos Total. saludas, al menos sabes quién. No, y somos muy calurosos, ¿me entiendes? Sí, Como que si necesitas algo, no sé qué, el vecino te saluda, buenas, sí. está, ¿sí me entendés? Y no tenían más suramericanos ahí cerca. Había un uruguayo, pero también ya llevaba años allá, entonces era como un español más, ¿me Sí. entendés? Y el uruguayo, eso, y el uruguayo no es tan... Pero mira que me han tocado uruguayos muy Sí, buenos, la verdad, sí. no, y yo ni siquiera digo que sean parcos, sino que no están latinos. ¿Sí me entiendes? O sea, siento que el brasilero sigue siendo más Sí, latino, obvio, o obvio. sea, no, Pero mira que en realidad me han tocado uruguayos muy buenos. sí, Ese yo creo que específicamente porque llevaba años allá y ya era uno más de ellos. ajá. Entonces sí se me dificultó bastante en España, fue ¿Cuánto tiempo duro. estuviste? Un año, una temporada. Una temporada Sí, fue complicado.
¿Y estabas solo o estabas con familia? No, estaba Solo, solo. entonces más Sí, complicado. Y las estaciones. sí, la soledad es algo muy duro también. O sea, uno vivir solo es algo bien, pues a mí me dio muy Sí. duro. ¿Y cómo llevas el tema de la frustración? O sea, cuando tenés momentos así, o bueno, es que estabas más pequeño, Sí, de pronto vas a sí, contar cómo ha sido el obviamente. cambio, pero en Es un ese proceso. momento, ¿cómo afrontabas el tema de la frustración de estar solo? No, yo la verdad, bueno, allá económicamente estaba muy bien Ujú, y yo solo esperaba que dieran libre y me iba a Madrid de compras. claro. Entonces vivía Es- como a 2 horas de Madrid y ese era como mi válvula de escape, ¿me entendés? Como que ujú. me fui de compras y volvía y ese ¿Y tu era. familia no iba a visitarte? Sí, yo me llevaba a mi madre, me llevaba a mi padre también. Mi hermano Por no, porque temporadas. sí, ajá. Una temporada mi mamá, otra temporada mi papá. Un día me los llevé a los dos, Ujú, pero igual es complicado. O difícil. sea, sentí mucho el impacto, sí. Bueno, de ahí, ¿qué siguió en la carrera? De ahí volví, jugué 6 meses aquí con Peluso Ujú. y ahí ya me voy a Brasil. Ahora sí te vas a Brasil, Ahorita que sí. ahí ya sí te quedaste Y una ahí ya me quedé muy como seis buena, que años es en totalmente Brasil. diferente Ujú. a España. ¿Te gustó? ¿Sentiste Me como que encantó. ese era mi otro lugar en Sí, el es mi mundo? segunda casa, Brasil. Mi hijo es brasilero. ¿Qué Sí, ¿y hago? habla portugués o no? ¿Cuántos años tiene? Palabritas. Palabritas. Sí, Lo llevan la sangre, pues ahí está, palabritas. ahí Sí, está. ajá. Bueno, ¿y qué tal Brasil? No, Cuéntanos la Brasil. cultura, cómo fue el acomodarte también, aunque yo creo que ya después de ese paso por España y por la experiencia hace que todo ya uno todo lo vea un poco mejor, pues. Claro, aparte de lo que vos decías ahorita, el brasilero es como nosotros, Ujú, literal, es lo mismo en todo, en la música, en la comida, en cómo trata a la gente, sí, en todo, en todo. El brasilero es muy similar al colombiano, entonces se me hizo muy fácil, se sí, me hizo re fácil, o sea, ahí sí fluiste más. y total. Bueno, y otra cosa es que en el tema del fútbol, futbolísticamente, la gente acá te conocía, sabías que eras canterano. Una cosa es llegar de Colombia a Brasil, la Mm. presión, cómo se vive el fútbol allá. O sea, Bueno, allá tengo una anécdota bacana con eso porque yo llego, ¿no? Entonces lo que vos decís, pues yo era un desconocido, ¿me sí, entendés? Era un equipo de primera sí. que había pasado de segunda a primera justo ese Pero allá año. todos tienen hinchada igual, o sea, ya es Que una era cosa una absurda. locura, Ah, es una locura. Y entonces yo llegué allá y entonces me acuerdo que en la primera rueda de prensa, en la entrevista, los manes eran como burlándose de mí, sí, ¿me entendés? Y ellos pensaban que yo no les estaba entendiendo, pero yo más o menos cogía palabras, porque el sí, portugués tiene palabras parecidas al español. parecidas al español, ta. Entonces pero yo respondí siempre educado, lo que tenía que responder y nada. Y entonces, claro, siempre lo que yo te decía, yo siempre he creído mucho en Juan Sebastián Quintero, siempre, siempre, Fletcher, siempre. más del favorito. Leche. Fletcher. Y siempre, y yo llegué allá y desde mi primer entreno, mostrando liderazgo, mostrando, entrenándome al máximo, y así me fui ganando mi puesto titular, Sí, indiscutible, me volví ídolo del club. Y entonces me acuerdo que después en otra entrevista, el man mismo me dijo como que, mira, yo te debo una excusa, me acuerdo cuando llegaste y nosotros en son de burla y yo le decía, nada, tranquilo, no pasa nada. Y ya era un ídolo del club, el mayor extranjero con más más partidos en el partidos. club, no sé qué. Y no, Brasil, la verdad que lo considero como ¿Estuviste mi cuántos? segunda ¿Ocho casa. años? ¿Cuántos? 6 años. 6 años. Ujú, Tu 6 años. segunda casa. ¿Y has vuelto? No, pues ahorita ya volví a Ya Cali. volví, pero en vacaciones, Alguna vez sí, obviamente volver a Fortaleza más que todo. claro, para que el niño conozca Sí, dónde es. claro, obvio, su tierra. O quieres que sea así caleño, No, caleño. no, no, igual él nació allá y a nosotros nos encanta Fortaleza. Obviamente algún día hay que cuadrar ese viaje para que él sepa obviamente dónde nació, todo, que Sí. conozca sus raíces. Todo. Y bueno, y hablando un poco más de la hinchada, de cómo es la presión, sentiste bastante, pues quiero hablar como de todas las cosas porque acá en un break hemos hablado mucho, pero sobre todo del fútbol argentino, o Ajá. sea, de la diferencia de la presión, de la formación, hasta el manejo del equipo, o sea, de estructura, sí se ve, nota mucho la diferencia entre el fútbol brasilero y el colombiano, que tú dijeras, no, es que con razón nos llevan años luz. Sí, hay mucha diferencia. Sí, sí, nos llevan años luz. Como en que llegaste y dijiste, uy, no, esto en Colombia no lo hay.
Cosas básicas, un ejemplo. En las estructuras, bueno, a mí no me dio tan difícil porque vengo de un club muy grande, como lo es el Mm, Cali, ¿me entiendes? Y estás viendo esta sede, sí. lo que es la sede del Cali, está esta sede, está la administrativa, tenemos estadio propio. Ajá. Entonces a mí no se me dio Ah, tan no, no. duro. Pero sabías que no es lo normal en Colombia. Exactamente, no es lo normal en mi país. Ajá. Entonces, pero comparándolo con todos los clubes de Colombia, todos los clubes de Brasil, todos los clubes de Brasil, la mayoría tienen estadio propio. El club, todos son así o mejor, Sí, ¿me entiendes? Las hinchadas son una locura, todos los partidos, el estadio está está lleno. completamente lleno. Entonces, no lleva Entonces, sí, muchísima diferencia, ¿me entiendes? bueno, ahora ya hablando de la otra cara de la moneda, un tema como más personal, ¿en algún momento sentiste que tocaste fondo? Yo vi hace poco una entrevista que abriste tu corazón que me parece muy chévere, eh, pero quiero que acá también en un break toquemos un poco porque no todo el mundo se la vio. ¿En qué momento sentiste que tocaste fondo, que todo eran luces, cámaras, todo muy chévere, pero en qué momento sentiste, no, no, esta fama me está pudiendo? Bueno, eso yo creo que, como lo dije esa vez en esa entrevista, mm, yo creé un monstruo, Ujú, yo lo defino así, y comencé a llenar vacíos de ese monstruo con el licor ujú. en, ¿Estás en Brasil o estás acá? en Brasil, En Brasil. ajá, pero ya había comenzado desde acá, Ujú. y me sentía, vamos a decirlo así, como imbatible, sí, como que yo era un rey, ¿me entiendes? O con todo. Y allá lo alimenté mucho más porque tuve entrenadores que me decían como que, ah, no, este man el fin de semana me soluciona, ¿me entendés? Ujú. Y no, me dejaban pasar todo. Entonces llegaba el entreno madrugado, borracho, y no pasaba nada, no, anda a dormir, anda a descansar. Y claro, eso te alimenta más el ego, como que, ah, pues, Puedo hacer lo que quieras. sí, total, ¿me entendés? Entonces, claro, eso se fue alimentando, se fue alimentando, se fue alimentando, fue creciendo ese monstruo, fue creciendo, hasta que ya llegó a su límite. Y yo ya iba a perder a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Hubo algún suceso específico? Sí, total, estábamos allá en Brasil y mi esposa se viene con mis hijos, Se dijo, ya no más. sí, ya no más, ya este es mi límite, ya vos no tenés control de nada, ya yo faltaba entrenos, ya estaba Ya. así, no me Sí. importaba nada, literal, ¿me entendés? Y claro, y yo digo, o sea, ya no puedo más, ya. O To- sea, lo intenté con todas las fuerzas de que pude, y ya no puedo más. Entonces yo regreso, le digo al presidente, le digo, mira, presi, yo tengo problemas personales que ya no me da más, Y no ellos no puedo están con enterados, eso. ellos no dimensionaban un poco lo que pasaba O porque sea, faltaba. cero porque al final te ven como un producto, ¿me entendés? Sí. Y vos, después de que soluciones en un terreno de juego, te hago, por ejemplo, ahorita hablemos de un caso que está muy viral, Ujú. Dairo Moreno, Sí, ¿cierto? ¿Qué le importa hoy a Once Caldas? Que haga goles. total. Pero nadie nunca en la cabeza se ha preguntado si él está pasando por una situación, qué le pasa a ese ser humano por la cabeza, si en realidad él sí está Si es contento feliz, o está feliz. o sea, que lo que se ve en redes sociales que está bien, se está festejando es porque está feliz o porque antes todo lo contrario tiene una Total, depresión. total, total. Nadie se ha preguntado eso. Ujú. Nada, el man va cada fin de semana, sáquela, sáquela, sáquela. Eso es lo que importa. Eso es lo que Bien. importa, ¿me entendés? Ujú. Así Entonces, te pasó. me pasó, literal me pasó y lo hablo porque me pasó Ujú. de mi experiencia. Y gracias a Dios en ese momento tuve un presidente que me entendió. Yo le dije, mira, solo pagame hasta el día de hoy que trabajé. Él no me cobró nada, no me cobró multa, me entendió. Me dijo, no, tranquilo, tata, yo me vengo. Y ya, y mi esposa me dice, bueno, ¿y vos qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la misma o qué? Y yo le dije, no, amor, vamos a la iglesia, yo quiero cambiar mi vida radical y bueno, ahí empieza mi De fe. proceso, de entregarle mi vida a Dios, de cambiar mi vida completamente, mis actos, mis pensamientos, todo. Y bueno,
Uno Un dice, cambio brutal. fue un cambio brutal, pero uno dice, bueno, decidí cambiar. Pero hubo momentos donde te hacía ojitos, no, no va a poder, eso es lo que me gusta. O sea, porque uno dice, no, cambié, fui a la iglesia, ya empecé mi nueva Ajá. vida y todo excelente. Ujú. Pero cuando uno tiene ya hábitos diferentes, pensamientos Total. diferentes, eso no es como que me desperté hoy y ya soy un nuevo ser Ajá. humano. No, fue un proceso, pero mira que siempre fui muy radical Ujú. y siempre fui muy decisivo en cosas, corté relaciones con gente, Amigos. mucho, tomé decisiones firmes, ¿Y te eh, entendieron o te decían, este, qué le pasó? no, muchos no, pero pues es así, Total. cuando tú quieres tener un cambio, pasan ese tipo de cosas. Y, y yo fui muy radical. Sí, literal, como que pasé de un Juan a otro Otro, Juan. sí. Muchas veces yo les hablo a ellos y el antiguo Juan y el nuevo No, Juan, Juan, porque literal es sí, así. Y tomé decisiones en mi vida radicales y yo creo que eso es lo que le ayuda a uno a tener un cambio total. extremo. Y en ese momento es como que ibas acá, creías que estás en la fama, tomas una decisión, pero renuncias al fútbol, o sea, no al fútbol, al Ujú, equipo. ujú. ¿Fue en qué mes? O sea, era finalizando temporada en Eso, la sí, final. fue como en octubre, de octubre más o menos. Bueno, pues, o sea, era la mitad del torneo de acá también. Entonces, Sí, o sea, sí, era renunciar, llegar a Cali sin equipo, saber sí, que la sí, ventana se abre sí. después. ¿Cómo fueron esos tiempos, ese momento? Porque igual estás muy Ujú, joven, ujú. quería seguir jugando, está el tema de muchos cambios, pero profesionalmente quería Sí, seguir. sí. ¿Cómo fue llevar eso? O sea, no lo pensé tanto en eso porque en ese momento sentí que era primordial el Juan ser humano, ¿me entendés? O sea, ya había vivido tanto del otro y no me había servido de nada, que si no cambiaba el Juan ser humano, No, iba a ir en picada. Entonces primero tenía que cambiar como persona, mi cabeza como ser humano, para volver a ser feliz con, ya le había perdido hasta amor a lo que hacía, ¿me entiendes? tenías que volver a encontrar el foco. Total, Así fuera a dejar de jugar unos meses. total, total. Entonces lo vi más por ese lado. ¿Y cómo fueron esos meses? O sea, ¿fueron meses tranquilos o fueron meses de ansiedad? Nada, fueron meses re tranquilo. Ya lo, Cuando estás con Dios, estás en estás, paz, estás en este, tranquilidad. Si se así el esté mundo se esté cayendo el cayendo. mundo, Dios te Sí, da esa paz y esa entonces tranquilidad. decía, estoy tomando la decisión. Entonces yo lo viví con mucha paz y para volver a reencontrarme, el círculo que me arropó, la iglesia, los pastores, mi esposa, mis papás, mi hermano. Y la esposa feliz, o los No, hijos pues felices. ella hoy en día O sí, sea, no, deberían de volverse a no casar para de la porque, dicha, no, ella me dijo, sí, claro, sí, ella me dijo, la apoyo, un me nuevo dijo, matrimonio, no, porque es que tienen que casar con este sí, Juan, ella me dijo, me dijo, tengo que casarme con este porque Juan, con Juan, el otro no. no, ¿qué me pasó? Sí, total, sí, Sí, al otro, total, mejor dicho, está estrenando. literal me dijo, sí. Claro, no. Bueno, entonces llega ese momento, llega diciembre, ya usted empieza a ver que se empiezan otra vez a hablar de temas. ¿Fue fácil conseguir o fue difícil? Porque, Pues mira, eh, aparte porque venías como diciendo, soy figura, o sea, se ujú, hace lo que yo diga prácticamente, quiero voy, no voy. ujú, Entonces era como volver a bajar la cabeza, no solo en la parte personal, sino que también sentir como que también tengo que bajar la cabeza en la ujú. parte profesional. ¿Cómo fue eso? La verdad, siempre mi intención fue volver al Cali. Ya llevaba 2 años atrás buscándolo. Lizzy una vez, ahí estuvimos ahí. Y ya llevaba 2 años intentándolo y yo dije, Dios mío, esta tiene que ser la Esta. tercera. Y porque yo amo mi club, soy hincha, entonces me dolía mucho ver la Momento situación, el difícil. momento, y sentía que podía darle un gran aporte a mi equipo. Y yo dije, Dios mío, esa tiene que ser. Y llegaron más propuestas, llegaron dos, tres propuestas y económicamente era mucho mejor. De acá en Pero Colombia, no, de fuera. de afuera. Pero yo dije, no, yo me quedo. Y un momento en la negociación que estaba como ahí otra vez y yo dije, Dios mío, no puede ser, Dios mío, dejo esto en tus manos y yo sé que va a ser y bueno, gracias a Y Dios se acá dio. estás. Sí. Y pensabas en tus planes, obviamente los planes de Dios son otros, el fútbol es muy cambiante, Ujú. pero en tus planes está quedarte en Cali o pensás como, ah,
También, sí, ya es un nuevo Juan, ya puedo ver otros horizontes, de pronto necesitas estar todavía en tu círculo, pero si se da en año, 2 años, eh, ¿ves la posibilidad? No, mira, hoy que camino con Dios, siempre digo que los planes de Sí, Dios son los de Él y no los míos, ¿me entendés? Pero estoy muy feliz aquí, demasiado feliz, estoy cómodo en mi ciudad, en el club que amo, con mi familia. Entonces no me pregunto eso, ujú. como que, ¿será que me voy a Sí, ir? es el ¿Será día a que me día. voy a quedar? ¿Será? No, lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo, entonces no pienso en eso, la verdad. Y próximas metas que tengas, objetivos, Campeón, campeón. quiero ser campeón con el Cali otra vez. Y Yo que, fui 2015, pero no lo viví mucho como si fuera mío porque estaba en la sub-20, estábamos en el sí, mundial, entonces no lo viví y sí, quiero y que fue un vivirlo. equipazo, o Sí, sea, total. porque, o sea, yo Fue creo, muchos canteranos. sí, y yo creo que pocos equipos han sido equipazos con canteranos, Ujú, o sea, porque total, hay muchos equipazos, pero son con jugadores de experiencia, hay total, total. mezcladitos. Pues yo creo que desde esa época no tengo referencia de un equipo, Así de solo canterano no, canteranos. difícil, no No, hay. Habían dos de experiencia, Nasuti Y el arquero Ernesto, sí, de resto éramos puros canteranos, de resto eran total. puros canteranos. O sea Ujú. que, y no, y gracias a eso también surgieron todos. Pues, creo que la gran mayoría Nos están fuimos, por total. fuera, Sí, es verdad. casi no quedaron acá. Muchas gracias, Juan Sebastián, por No, abrirnos gracias a este ti. espacio, por compartir, por abrirnos tu Vale. corazón. Espero que hayas pasado un rato súper Sí, agradable. gracias a ti. Dios bendiga mucho tu proyecto. Amén, que así sea. Dale. Les recuerdo que se suscriban. Chao, chao.